Ramón Caridad, director de GAM Iberia y LATAM. Juan Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo hemos comenzado esta última semana del mes de febrero? Con tormentas en Texas, que está siendo muy espectaculares, afectando incluso a toda la demanda de crudo, a toda la oferta, al suministro de crudo en Cushing, en Oklahoma, y por lo tanto a todo lo que es la gran referencia del West Texas americano. Eso está explicando que el petróleo esté hoy viviendo una jornada alcista, claramente, y eso pues sirve un poco de caldo de cultivo para una preocupación que viene sobrevolando en los mercados, y es el repunte de expectativas de inflación. Es algo que, aunque no deba preocuparnos en exceso, ya que la magnitud y el impacto va a ser limitado, pero es verdad que no es una muy buena noticia, coincidiendo además con detalles del tipo: Bolsonaro destituye al consejero delegado de Petrobras, y en general un poco por aquí, por el lado europeo, esperando a ver si va a haber algún cambio de sesgo por parte de las autoridades monetarias. Bueno, Petrobras, ¿no?, que la mencionabas, estaba cayendo ya en preapertura, cuando lo he mirado hace un ratito estaba cayendo un 20, ¿no? Es una de las mayores petroleras, sobre todo desde Brasil, bueno, cotiza en Nueva York y desde luego que no está gustando nada ese movimiento. Pero siguiendo con el petróleo que lo mencionabas, hoy sigue subiendo, vamos a ver qué sucede con las expectativas de inflación, ahora me dices qué opinas, pero te quería preguntar también por otros materiales como el cobre, ¿no?, que también están subiendo un poco al calor de, bueno, pues de la misma dinámica, ¿no?, de estas expectativas de recuperación. Sí, tanto expectativas de recuperación, el que China haya estado estimulando tanto el crédito y por lo tanto poniendo los niveles de crecimiento a unos niveles que no habíamos visto en mucho tiempo, coincide con un entorno además con lo que, aunque el tema humano sigue siendo muy delicado, aunque siga habiendo mutaciones en todo lo que son las variantes del COVID, y cada vez más oímos algunas nuevas como la de Ohio, la de California por el lado americano, y variantes que vienen de Inglaterra y descubiertas por la Universidad de Edimburgo. Pero lo que es muy importante entender es que, aunque en el plano humano hay que ser muy cautos, lo que es el tema sistémico, el que se pueda reducir el impacto de la enfermedad en un 70-60%, al final hace que nuestros hospitales y que todo lo que es la cadena productiva deje de tener el problemón que hemos estado teniendo hasta ahora, y por lo tanto se empieza a cotizar esa recuperación que afecta a todas las materias primas, que se une con lo que está ocurriendo en China, y que además se encarece en parte porque gran parte de esas materias primas se obtienen en países como pueda ser, por ejemplo, Sudáfrica, que además es una atractiva inversión desde el punto de vista de tipos de interés y estaba atrayendo capitales por los superávit comerciales. Así que es un poco combinación de el tema de COVID sigue siendo un problema humano, pero no lo es tanto económico, China creciendo fuerte y los países exportadores de esas materias primas viendo apreciar ligeramente sus divisas. Mencionabas a China, precisamente hoy hemos tenido esa reunión del Banco Central chino, no toca los tipos, pero sí que endurece las condiciones de los préstamos online y por otro lado, bueno, pues tenemos ese intento, ¿no?, de cambio de postura de Pekín para ver si se relaja un poco la tensión, los aranceles con Estados Unidos. No sé qué expectativas crees que puede derivar en un cambio real la relación, o al final, bueno, por mucho que sea Joe Biden, sigue siendo Estados Unidos y es America First. Y yo creo que más que America First, en lo que normalmente la administración de Trump ha hecho bandera y ahora Biden va a seguir tratando de defender, y es reactivar o impulsar todo el sector manufacturero, lo que de verdad está de trasfondo de la guerra entre Estados Unidos y China, y va a seguir siendo un tema, es el liderazgo tecnológico. Si uno cree en Big Data, en blockchain, si uno de verdad ve el mundo digital como verdaderamente disruptivo, pues el que China tenga una población offline de 600 millones de chinos que puede reactivar y empezar a poner en funcionamiento, y lo hemos visto durante la pandemia, cómo han sido capaces de reorientar temas como educación y salud, que tradicionalmente eran presenciales, a prácticamente online. Esa supremacía tecnológica y las consecuencias que se deriva de todo ello es lo que va de verdad a estar ahí, por lo que de una manera o de otra va a seguir habiendo tensiones entre ambas superpotencias. No tanto por lo que ocurre en aranceles o por lo que uno deja de exportar o importar, sino mucho más por el tema tecnológico. Respecto a lo que comentabas también de China
China ha acelerado muchísimo el crédito y, por lo tanto, ahora mismo, dándose cuenta de la velocidad de crecimiento que está teniendo, está muy orientado, y lo hemos visto la semana pasada, como ha habido momentos donde el interbancario chino se iba del 6 al 10% y empiezan a haber medidas no para enfriar, pero sí para ralentizar y alejar cualquier tipo de atisbo de sobrecalentamiento por parte de la economía china. ¿Y qué me dices del mercado europeo? ¿Cómo lo ves? Demasiado obsesionado con discusiones entre value y growth, y lo que de verdad es importante entender que el mercado europeo, 60% de todo lo que es las cuentas de resultados de las empresas del mercado europeo viene de fuera de nuestras fronteras. O sea, es un tema muchísimo más global y está siendo un mercado muy movido por aquellas compañías, ya sea porque tengan exposición exterior o porque tengan una ventaja tecnológica competitiva, que sean capaces de mantener niveles de beneficio alto, son las que de verdad están llevándose a su terreno las rentabilidades. Todo el run sobre la probabilidad de que haya rotaciones hacia value, todas las dudas de si hay o no hay, o es momento de volver a sectores más tradicionales después de la pandemia, todavía es un poco pronto y sobre todo con los tipos de interés en niveles de cero negativo. Así que un poco el escenario europeo lo vemos más con la idea de, pues, no todo lo value es atractivo, no todo lo growth, por digital que sea, es interesante. Lo que de verdad hay que centrarse es compañías poco endeudadas, flexibles, compañías que sean capaces de mantener sus niveles de beneficio y, a partir de ahí, por lo tanto, estrategias muy flexibles y más expuestas a crecimiento global que al propio europeo. Bueno, pues ya que me mencionabas esas características, déjame algunos nombres dentro de la renta variable europea que te gusten. Sí, o sea, la verdad que es muy importante y no es porque no me quiera mojar, pero sí que quiero aprovechar para romper una lanza en favor de que cada uno tenga un asesor a su lado que vigile muy mucho las recomendaciones, porque vivimos un mercado donde, y lo hemos estado viendo, un cambio de los bancos centrales condiciona muy mucho el comportamiento del mercado. No es solamente un mercado lidiado por fundamentales y cada vez más tiene más importancia, como cada vez hay más dinero que está yendo a productos con liquidez intradía, como puedan ser los ETFs, cada vez hay más opciones sobre acciones y cada vez es más importante también la componente emocional y el que mucha de esa liquidez se vehiculiza a través de estos productos que tienen compromisos de liquidez a muy corto plazo. Yo creo que más que decir un nombre es que cada uno ponga un asesor en su vida y que cuantos más riesgos distintos en cartera tenga, mucho mejor para tener mejor relación rentabilidad-riesgo. Bueno, ¿y qué opinas de los mercados emergentes en este contexto? Porque hemos hablado de un poco de Estados Unidos, de Europa, hablábamos también de China, pero bueno, ya China fuera del grupo de emergentes, mirando un poquito más allá de los mercados más habituales, ¿veis oportunidades? Sin duda. Y hay que recordar que los mercados emergentes el año pasado, a pesar de la situación tan horrible de pandemia, tuvieron el año récord en cuanto a superávit comercial. Hacía muchísimo tiempo que las exportaciones no superaban tanto a las importaciones. Eso ha significado una entrada de capital muy importante que se ha unido a lo que comentábamos previamente al principio de la entrevista, de cómo China ha estado acelerando el crédito en un momento que además se crea una nueva zona comercial en todo el sudeste asiático que une a China con países como Japón, Australia, Nueva Zelanda y todo lo que comentábamos de Asia, y estamos viendo cosas impactantes en los mercados, como el coste de fletes, el coste de transporte de mercancías desde China hasta Estados Unidos o China a Europa se ha multiplicado por 4 o por 5. Es una subida más espectacular que muchas de las criptomonedas que tantos titulares llenan. El que exista esa nueva región comercial permite pues que prácticamente el 30% del comercio mundial tenga un empujón muy destacado que beneficia especialmente a todos los países emergentes, que a su vez tienen además tipos de interés mucho más altos, y eso hace todavía más interesante la entrada y la posibilidad de inversiones no contra dólar, para evitar los escenarios risk-off, pero contra cualquier divisa desarrollada lo hace una de las alternativas más sensatas desde el punto de vista de renta fija, para intentar extraer algo de cupón. Así que por crecimientos, por estímulo de crédito, por superávit comerciales, por demografía,
y por divisa y por todo lo que son tipos de interés y tasas tienen mucho sentido. Y esto va hasta el punto, y por mojarme un poquillo más, hasta sectores como el de bienes de lujo en Europa, el que son sectores con la etiqueta europeo y, por lo tanto, de los menos atractivos y que menos posición tienen los inversores internacionales, porque siguen teniendo un poco la sensación de que Europa sigue siendo un pelín caótica, pero que esas empresas de bienes de lujo tienen el 90% de su crecimiento dependiendo de Asia, tienen prácticamente nula deuda, capacidad de, por lo tanto, generar unos flujos de caja muy recurrente. Así que la inversión en emergente es interesante per se, en renta variable y renta fija, y tiene interés y ramificaciones hasta en el propio equity europeo con sectores como el que comentaba de lujo. Una última pregunta, porque te iba a despedir ya, pero me has hablado de Europa caótica y me he acordado de Italia. No había hablado yo contigo desde que está Mario Draghi al frente del caos italiano. No sé si quieres comentarme algo de ello. Sí, esa ha sido una expresión más anecdótica que con fundamento. El Banco Central Europeo ahora mismo tiene tantísimo músculo, tanta capacidad, tanta intervención, que el que Draghi esté al frente de las finanzas italianas lo que hace es que mejora en la interlocución con el Banco Central. Pero ahora mismo, en una situación donde el 30% de la deuda está en manos del Banco Central y donde además tienen todavía herramientas suficientes para hacer lo que consideren necesario, aunque seamos un poco caóticos, la estabilidad financiera está asegurada, los bancos cada vez más capitalizados, así que cualquier comparable o miedo respecto a lo que se vivió en el pasado a día de hoy es infundado, mientras la confianza en el Banco Central Europeo está intacta. Juan Ramón Caridad, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer, a vosotros.